Y vamos a iniciar nuestro mensaje del día de hoy, que es titulado Mirad mis manos y mis pies. Fueron las palabras que el Señor Jesús en otra de las apariciones después de su resurrección iba a tener a sus discípulos, ¿verdad? Recordemos que estuvo por 40 días después de haber resucitado, después de aquel día, de aquel primer día de la semana. El Señor resucita y va y hace varias visitas, se aparece a varios de sus discípulos, a varias personas, incluso les decía que Pablo dice que se apareció en una ocasión a 500 personas también. No iba a dejar duda el Señor, duda alguna de que resucitó. Y veíamos la semana pasada, ¿recuerdan cómo lo hizo? E igual, ese mismo día, el primer día de la semana, llevó a cabo su autorrevelación a dos de sus discípulos que viajaban, ¿recuerdan? Hacia Emaús, ¿verdad? Iban en camino a Emaús y se aparece a ellos y empieza a caminar con ellos. Y ahí va, ¿verdad? Que fue algo hermoso que veíamos que era como una parábola de la vida del creyente, ¿verdad? Cómo llega un día el Señor a nuestras vidas y pacientemente ahí va caminando con nosotros, guiándonos, escuchando, ¿verdad? Y viendo muchas veces todas las cosas que hacemos y decimos, pero Él con toda paciencia va con nosotros hasta un punto donde Él decide levantar la voz, ¿verdad? Y preguntarles. Recuerdan que, ¿por qué estáis platicando sobre estas cosas, no? ¿Y por qué estáis tristes? Les dijo, ¿verdad? Entonces, veíamos cómo pacientemente los acompañó, los oyó discutir entre ellos de todas las cosas que habían acontecido. Y el Señor Jesús notó su tristeza, ¿verdad? Les dijo, ¿y por qué estáis tristes? Sí. Y empieza en ese momento a declararles, ¿no? Les dice que todas esas cosas eran necesarias que sucedieran y abre las escrituras, empieza a predicarles con la misma escritura, desde Moisés hasta los profetas, todas las cosas que habían sido dichas sobre él, ¿no? Y veíamos, ¿no? Como en un punto del camino es cuando el Señor decide hacer eso, ¿no? Hablar. Primero los escuchaba, los veía, vio su tristeza y llegó e intervino, ¿verdad? Con su voz, con la palabra de Dios, con las escrituras. Y hacía, ¿recuerdan qué decía? Que ardiera su corazón, ¿verdad? El corazón de estos discípulos al escuchar la palabra, ellos mismos después reflexionaron y dijeron, ¿que no, acaso no ardía nuestro corazón cuando abría las escrituras, verdad? Y veíamos que ahí dábamos una aplicación práctica, ¿verdad? Decíamos que debemos de abrir las escrituras, estar en la palabra si queremos que arda nuestro corazón, ¿verdad? Día a día en nuestra casa estar orando, leyendo, y así va a arder nuestro corazón hacia el Señor. Así es como Él lo va haciendo. Él dejó este medio de gracia, que es la oración y la lectura de su palabra, precisamente para llevarnos cada día más a Él, enamorarnos de Él, ¿verdad? Y veíamos también cómo no fue hasta que se quedó con ellos en la noche, recuerdan, dijeron, ya se hizo de noche y le insistían que se quedara, ¿no? Él dice que hizo como que iba más lejos, ¿no? Para que ellos le dijeran, quédate, no te vayas, porque seguramente todo lo que estaban escuchando los estaba llenando, ¿verdad? Estaban llenos de gozo y no querían que se fuera. Le insistieron, se queda el Señor y cuando bendice el pan y lo parte, dice que fueron abiertos sus ojos, ¿no? Y reflexionábamos que
¿Quién es quien abre nuestros ojos? Es el Señor, ¿verdad? Él es el que un día se aparece en nuestras vidas, en nuestro camino de vida, nos habla, nos hace un llamado eficaz y por medio de las escrituras y de muchas señales que Él hace, nos abre los ojos y empezamos a ver. Así es, nos levanta de los muertos, nos resucita. Éramos muertos, ¿verdad? Y el Señor nos resucita. Por eso es que es primero el nacimiento y recuerdan que incluso también ya habíamos platicado del orden de la salvación. Muchas veces se cree y muchas doctrinas dicen que nacemos el día que nos convertimos, lo cual no es verdad. Lo podemos ver, ¿verdad? En nuestras vidas y en la vida de estos hombres. Ellos ya habían estado con el Señor Jesús, ya creían, pero el nuevo nacimiento ya había venido desde antes, ¿sí? Primero tienes que volver a nacer, porque un muerto, ¿cómo va a entender las escrituras? El que cree que es que yo un día acepté a Cristo, ¿no? Y ese día empecé, fui nueva criatura, pues está en un error. Nueva criatura eres desde antes, en la regeneración para que después puedas creer, ¿sí? Porque los muertos no pueden hacer nada absolutamente, ¿no? Lo dice la palabra, los muertos no saben nada. Los muertos no pueden entender, ¿verdad? Lo veíamos los varones, ¿verdad? El viernes. Decíamos, es una obra del Espíritu Santo que tiene que venir. Y viene primero la regeneración, el volver a nacer, para que después entonces sí puedas tener fe y arrepentimiento, ¿no? A Lázaro primero lo tuvo que resucitar y después llamar. ¿Ya vieron? Ni modo que primero que se levantara muerto, ¿no? Tendría que salir levitando. Primero viene la resurrección, primero viene el nuevo nacimiento y después entonces sí entendemos las cosas. Empezamos a entender, empezamos a leer, porque si no, lees la palabra y no entiendes, ¿no? Si no hay fe y arrepentimiento, si estás muerto todavía en delitos y pecados, ¿cómo vas a entender? ¿Cómo vas a decir, yo quiero tomar una decisión? No, nadie lo hace, ¿verdad? Cuando hemos visto que alguien toma una decisión de decir, creo en Cristo y lo confiesa, ¿es por qué? Ya nació, ya está vivo. Y entonces Dios le da vida para ponerle esa fe y el arrepentimiento y que se convierta. Eso que vemos se llama conversión, no nuevo nacimiento, ¿ok? El nuevo nacimiento es antes. Jesús nos resucita antes para que entonces podamos entender estas cosas. Es lo mismo que pasó con estos hombres, ¿no? ¿En qué momento abrió los ojos después? ¿Verdad? Después. Y fue cuando entonces sí comprendieron, dijeron, es el Señor. Y ahí es cuando desaparece de su vista, ¿verdad? Y veíamos también qué hicieron inmediatamente después, ¿no? Era de noche. Primero estaban preocupados, ¿no? Porque decían, Señor, ya es noche, quédate, ¿sí? Quédate mejor. Pero en el momento que les fue revelado el Señor, que se autorreveló a ellos, de inmediato tomaron sus cosas y salieron hacia Jerusalén. No les importó si ya era de noche, no les importó quedarse el cansancio. Salieron de inmediato a Jerusalén para hablar con los 11, ¿verdad? Y decirles lo que había acontecido. Y decíamos en la aplicación práctica la semana pasada que así debemos de ser nosotros, ¿verdad? No debemos de dejar para después. Si hemos entendido verdaderamente que el Señor resucitó, que es lo que Él se estaba mostrando ahí ante ellos, si nosotros hemos entendido que el Señor tuvo el poder de levantar ese cuerpo mortal que había puesto en el sepulcro, entonces tenemos que salir a hablarlo, a predicarlo, ¿verdad? Como estos hombres, sin importar si estamos cansados, sin importar lo nuestro, primeramente las cosas del Señor, ¿verdad? Y lo veíamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, les decía, siempre tenemos cosas más importantes que el Señor? Constantemente, constantemente siempre escucho, ¿no? Cuando veo y volteo, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde están los hermanos, no? Tuvieron algo más importante que hacer. Porque si fuera más importante el Señor,
Nunca lo pondrían en segundo lugar, ¿verdad? Pero nos gusta, ¿verdad? Eso sí, el primeramente buscar el reino de Dios para recibir. No buscamos primeramente el reino de Dios, primeramente lo nuestro y después tenemos al Señor como comodín para cuando necesitamos nos ayude. Y no debe ser así, ¿verdad? Debemos de ser como estos hombres. Si estos hombres hubieran sido, no hubieran verdaderamente vuelto a nacer, no hubieran entendido, ¿qué creen que hubieran hecho? Aquí nos dormimos y mañana salimos, ¿no? Ya que estemos fresquecitos, ya que yo esté bien, ahora sí voy, ya que abran el periférico, cuando ya no haya tráfico nos vamos, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Es que hoy no circulo. Bueno, pues ya ahí iré después, ¿verdad? Es que hoy tengo, no sé, ya, cantidades de pretextos hay, ¿verdad? ¿En dónde está vuestro corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Donde está tu tesoro, ahí es donde está verdaderamente vuestro corazón. No, es que está en mis cosas. Sí, así te va a decir el Señor el día del juicio. ¿Tu corazón en dónde estaba? Contigo, Señor. Conmigo, perdón. ¿No? ¿Quién eres, no? Yo no te conocí. ¿Cómo no? ¿Verdad? No. Tú siempre preferías tus cosas. ¿Sí? Tú siempre tenías compromisos más importantes que los míos. ¿No? Oye, pero ¿por qué no aprendiste? No, pues es que casi no, el pastor no nos enseñaba, ¿no? ¿Estás seguro? ¿No? Había discipulados, había jueves, había viernes, ¿no? Había domingos, había martes y podías haber llamado, sí, pero no, tenía mucho trabajo, tenía cosas que hacer. Es que esto, pretextos hay muchos, ¿verdad? Y aquí me hace recordar algo del mundo que yo siempre decía a mis hijos. Cuando siempre, es que no no pude sacar la medalla del karate por esto. Es que no pude sacar 10 porque la maestra. Es que, les dije, miren, esos esques, guárdenselos. Lo único que no tiene pretextos es el éxito. Al primer lugar, no le tienen que estar preguntando, ¿verdad? Oiga, ¿por qué falló? No, pues gané. Oiga, ¿y por qué? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Por qué se llevó el segundo? Es que me cansé. Es que al final el árbitro, ¿no? Es que me metieron el pie. Es que el otro, el que ganó, no tuvo un solo pretexto. Lo mismo debe de ser la vida en Cristo. Que en el momento que lleguemos, seamos hallados irreprensibles, ¿verdad? Que lleguemos a su presencia y no tengamos que decirle, es que Señor, acuérdate que no tenía carro. Es que Señor, acuérdate que no circulaba. Es que acuérdate que lo choqué. Es que acuérdate que mis hijos. Es que acuérdate que mis tíos. Es que acuérdate que mis primos. Es que ya lo sé, ¿no? Es decir, el Señor, ya conozco todos tus pretextos. Hay muchísimos. Es que cómo iba a ir si no tenía chamba, necesito chamba para poder moverme. En verdad, ¿no? Para todo yo te proveía. Con el Señor no vamos a poder hacer eso. Con el Señor, verdaderamente las obras que van a quedar para eternidad son aquellas que hayamos hecho para Él. Todas las demás, sabemos que dice la palabra que serán pasadas por fuego. Y todas esas que traen pretextos y que traen cositas así, son hojarasca y madera, ¿no? Que se quemará. El Señor va a pasar así las obras, ¡prum! Y tus obras, ahí estaban, sí, pero eran de hojarasca, de madera. Únicamente van a quedar aquellas para la eternidad, las que sean de su reino. Entonces, esa enseñanza veíamos la vez pasada, ¿verdad? Estos hombres no se esperaron, no vieron pretextos, no dijeron, ya es noche, nos van a asaltar. No, nada, estamos cansados. Se levantaron porque fueron vivificados, ¿sí? Por el Señor. Y por eso el Señor se desapareció, ¿verdad? De su vista y los hizo entender. Y salieron de inmediato a decir que era verdad. Y ahora vamos a ver cómo nuevamente el Señor
se va a aparecer a los discípulos. Aquí primero eran estos dos, pero ahora falta hablarle a los que estaban también, ¿verdad? Reunidos en Jerusalén. A los 11, ¿verdad? Vamos a ver esto en ya últimos capítulos último capítulo, de hecho, es el último ya. Lucas 24. No vamos a terminar hoy Lucas, eh, pero ya estamos casi, estamos en la recta final, ¿verdad? Vamos a ver del 36 al 43, por favor. Hoy vamos a revisar Lucas 36 al 43, este acto donde se vuelve a aparecer el Señor a sus discípulos. Vamos a leerlo del 36 al 43. ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Ahí está también en la pantalla. Vamos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, shalom, ¿verdad? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué manera tan maravillosa, ¿no? De aparecerse a sus discípulos. Y precisamente, dice, en el momento en el que seguían comentando, ¿verdad? Con los primeros dos, porque ahí ya habían llegado los dos de Emaús, se habían juntado con ellos que estaban reunidos y estaban comentando todas esas cosas, ¿verdad? Seguían hablando de lo que habían visto, lo que había visto Pedro, ¿no? Que había visto vacía la tumba, lo que las mujeres habían visto, cómo se les había revelado, ¿verdad? Incluso sabemos que se le apareció también a María Magdalena, ¿verdad? Y le habló. Entonces, yo creo que estaban en una discusión hablando todas estas cosas, ¿sí? Hablando y platicando, porque así lo dice el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿verdad? Jesús se puso en medio de ellos. Ujú. Ahí en medio, imagínense al Señor Jesús apareciéndoseles. Y por eso te digo que es maravillosa esa forma que se aparece, ¿no? Porque además, ahorita nos vamos a apoyar y lo vas a ver en Juan, acompáñame a Juan 20:19, que nos da un dato que nos va a maravillar aún más. Hay detalles específicos donde nos van a dejar ver este acto maravilloso. Maravilloso fue cuando se aparece en Emaús, ¿verdad? Y después, cuando son abiertos los ojos, se desaparece. Y ahora vamos a ver cómo aparece aquí cuando están estos hombres reunidos. Juan 20:19. Fíjate qué dice, qué detalle nos da Juan acerca de esto. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, ¿no? Y yo le diría, qué maravilloso es esto. ¿Y cómo no se iban a espantar, verdad? Leíamos que se espantaron. ¿Cómo no se iban a espantar y atemorizar? Si Juan aquí nos muestra que las puertas estaban
cerradas, ¿sí? Por miedo de los judíos. Y imagínense, repentinamente se aparece en medio de ellos el Señor Jesús diciéndoles, Shalom, ¿no? Paz a vosotros. No, pues cualquiera se espanta, ¿no? Dices, ¿cómo? Pues si estábamos bien encerrados, las puertas cerradas, y de repente estamos hablando de esas cosas, discutiendo, y se aparece el Señor Jesús ahí. Del que estamos hablando, se les aparece. Shalom, paz a vosotros. ¿Sí? Esta es la forma sobrenatural que utilizó el Señor para aparecerse en medio de ellos. ¿Cómo es que alguien puede traspasar las paredes, verdad? Es lo que han de haber dicho. Bueno, ¿y cómo llegó? ¿Cómo es que aquí de repente se aparecería alguien? ¿Sí? El Señor lleno de poder y autoridad, ¿qué creen? Estaba ya en el mundo material, nuevamente, ¿verdad? Habiendo tomado su cuerpo, pero estaba mostrando el mismo dominio y gran poder con el que tomó su vida de nuevo, ¿no? Ese poder con el que resucitó su cuerpo muerto. Estaba mostrándoles que ese acto, porque seguramente seguían pensando cómo era posible, ¿no? Que el Señor hubiera resucitado, eso, haber visto que la tumba estaba vacía, ¿no? Y el Señor lo que quería era mostrarles precisamente ese poder. Y ahí lo estaba usando, usando para autorrevelarse a ellos, ¿sí? Y no lo hizo solo con un cuerpo espiritual, ¿verdad? Con el que quizá les hubiera sido más fácil entender, pues que pudiera aparecer, cruzar la pared, ¿no? Las puertas. No, lo hizo con un cuerpo físico, resucitado y glorificado. Pero al ver tal evento, por supuesto que estos hombres, pues ¿qué era lo primero que creyeron? Que se trataba de un espíritu, ¿no? Fue lo primero que pensaron. ¿Por qué? Pues los cuerpos humanos no podemos pasar por paredes, ¿verdad? Ni por puertas. Yo ahorita les diría, si cerramos la puerta ahí donde están los niños en el salón, que alguien de ustedes quiera pasar corriendo, ¿no? No, pues se va a quedar ahí. O a menos de que logre tirar la puerta, ¿verdad? Pero la puerta la tienes, o la rompes o la abres, pero tu cuerpo no puede pasar con la puerta cerrada, ¿verdad? Entonces, es esto precisamente que les provocó ese espanto, ¿verdad? Y que estuvieran atemorizados, como dice el 37, ¿no? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y pues los entiendo, ¿no? O sea, y además, pues, imagínense el cuerpo glorificado del Señor, seguramente resplandeciente, ¿no? Así como un cuerpo diferente, lo han de haber visto. Entonces, pues, lo más, lo primero que llegó a su mente, no, pues a ser un espíritu, ¿no? Yo me pregunto y les pregunto, ¿no es maravilloso cómo el Señor usa su poder para revelarse nuevamente con paciencia y amor a sus discípulos? Así como lo hizo en Emaús, el camino a Emaús, ¿verdad? Pacientemente, así lo está haciendo otra vez. Y con todo poder, traspasando paredes, ¿no? Las paredes que ellos consideraban ahí que les proveían de seguridad, ¿no? Para que los judíos que los andaban buscando no los encontraran, ¿verdad? Ellos se sentían muy seguros en ese lugar y ahí llega el Señor Jesucristo con todo poder diciendo Shalom, paz a vosotros. Y para calmarlos y darles paz, les va a hacer una pregunta. 38, ¿qué dice? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué en lugar de ver que soy yo, ¿no? Están pensando en los fantasmas, ¿no? Soy yo. ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Será un espíritu? ¿No?
nuevamente de manera similar, ¿no? Como lo hizo en el camino a Emaús, vuelve a cuestionarlos, ¿no? ¿Se acuerdan que los cuestionó por su insensatez, dice? Y te tardo corazón para creer las cosas que los profetas habían dicho de él, ¿no? De igual manera, ¿qué está encontrando? Corazones tardos para creer, ¿no? El Señor mismo les había hablado que era necesario que pasaran todas esas cosas, que muriera y que resucitara, ¿no? Pero en el momento, pues difícil de creer. Pero con paciencia y viendo cómo el Señor tiene todo ya planeado y dispuesto, les va a dar mayores pruebas para que entiendan y para que calmaran sus miedos, ¿no? Se va a disponer el Señor a mostrarles precisamente sus manos y sus pies. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, o sea, tóquenme, vean, vengan y ved, aquí está. Les mostró sus manos, sus pies, ¿no? Horadados, que habían sido traspasados, ¿no? Por los clavos. Aquí están. Y les dice el Señor, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sí, imagínense, todos seguros, o sea, se juntaron, se amontonaron, todos lo tocaron. Y vieron, no, es de carne y hueso, o sea, no es el espíritu que estamos pensando. Y sí son las manos, ¿no? Horadadas, agujeradas por los clavos, los pies. Ahí está, miren, mis manos, mis pies. Y les dijo en el 40, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Así es el título de nuestra prédica. Las palabras del Señor Jesús fueron, mirad mis manos y mis pies. Se los mostró. ¿Y qué importancia tiene que Él les mostrara las manos y los pies? Claro, ahí es donde estaban las cicatrices, ¿no? ¿Están de acuerdo? Por algo les mostró las manos y los pies, porque ahí es donde podía quedar más claro. Las cicatrices eran más claras en sus manos y en sus pies. No había duda. Era lo que quería mostrarles para que se convencieran que sí era Él. Y aquí es donde vamos a reflexionar. ¿Por qué me pareció importante señalar esto que Él dijo? Vean mis manos y mis pies. ¿Por qué no les dijo todo el cuerpo? Y sabemos que también les va a mostrar el costado, ¿verdad? Que son las cicatrices más claras donde lo traspasaron, donde su cuerpo fue traspasado. Y esta reflexión es esa. ¿Por qué el Señor mantuvo sus cicatrices en manos y pies? Y vamos a reflexionar. Número uno, para autorrevelarse ante ellos. Ellos sabían perfectamente que el Señor había sido clavado en la cruz, ¿no? Entonces, con eso, pues no iba a haber dudas. Y por esa razón es que el Señor mantuvo en ese cuerpo nuevo, glorificado, las cicatrices. ¿Para qué? Para autorrevelarse a ellos y que pudieran creer, que lo constataran, ¿verdad? Que al tocarlas, esas cicatrices, al ver que había agujeros, vieran que sí se trataba de él, ¿sí? Del mismo Jesús al que habían estado siguiendo por más de 3 años y al final habían abandonado, ¿verdad? Era ese mismo Jesús con el que estuvieron todo el tiempo y que después lo dejaron abandonado en ese padecer en la cruz, ¿verdad? Por eso quiso el Señor mantener las cicatrices. Porque el Señor pudo, seguramente, ¿no? Tomar ese cuerpo glorificado y haberlo dejado como nuevo, sin cicatrices. Él hubiera tenido ese poder, ¿no? Pudiera haberlo tomado, ¿sí? Pero en ese cuerpo glorioso, las cicatrices en sus manos y pies
tenían otro objetivo muy especial y un singular significado, ¿no? ¿Querías comentar algo, Memo? Ujú. Sí, sí, en Apocalipsis también lo vamos a ver igual, ¿no? Ese mismo cuerpo que él tiene glorificado es con el cuerpo que va a venir nuevamente, ¿no? Porque lo vamos a ver el domingo que entra. Va a ser subido al cielo, ¿no? Él va a subir al cielo con el mismo cuerpo, con ese cuerpo. Y así está hoy, hasta el día de hoy, está en la diestra del Padre, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre con cuerpo. Fíjense, es algo maravilloso. Ese cuerpo que subió así, así está Él, ¿no? Está ahí a la diestra del Padre, ¿ok? Y el segundo, la segunda razón por la que el Señor también toma ese cuerpo glorioso con cicatrices para dar testimonio de su padecimiento en la cruz, ¿verdad? Que no se les olvidara, que quedara claro lo que había sucedido en esa cruz. Con eso ellos podían ver que era el mismo Cristo, que no lo cambiaron, no era otro, era el mismo que había estado ahí en la cruz y que había sido atravesado. Allí estaba en las manos y en los pies el sello de sus sufrimientos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Como lo dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Era para que quedara precisamente esa evidencia de que él era ese varón de dolores, que experimentó ese quebranto y que, como les decía, ¿verdad? Finalmente fue menospreciado y no estimado. Esas cicatrices daban testimonio de que era el mismo Jesús que fue profetizado. Ahí está, por Isaías, por los profetas, ¿verdad? De este del que está hablando a Isaías, era él. Y no hay duda, ahí están mis cicatrices. Aquí está, porque soy el varón de dolores que dijo Isaías. Porque soy ese quebrantado y ese menospreciado al que llevaron a una tumba, a un sepulcro, al que todos querían, es más, a los que no querían llevar a un sepulcro, ¿verdad? Lo querían dejar ahí abandonado. Recuerdan que lo veíamos, pero José de Arimatea, Nicodemo, organizados, lo llevan a un sepulcro, ¿verdad? A darle una sepultura digna. Sin embargo, sabemos que fue menospreciado. Sí. Del que y dice, y como que escondimos de él el rostro. Sus mismos discípulos lo habían dejado, ¿verdad? Lo dejaron, lo abandonaron, escondieron de él el rostro, ¿no? Que no nos vean con el Señor, que no nos reconozcan que somos uno de ellos, ¿verdad? El mismo Pedro lo tuvo que padecer, ¿no? Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos. No. Y 3 veces lo negó. Allí está cumpliéndose. Por eso dejó el Señor las cicatrices en sus manos y en sus pies para que no quedara duda y supieran que sí era Él, el cumplimiento de las profecías. Amado, ¿sí puedes ver la importancia de lo que el Señor haya mantenido las cicatrices y pies en manos? No lo hizo nada más porque sí, era porque tenía que haber esa evidencia, porque sabía que todavía los discípulos todavía iban cargando incredulidad, ¿se dan cuenta? Todavía no lo podían creer. Y no solo, como les decía, pies y manos, sino también el costado con la que fue atravesado con una lanza, una daga por los soldados romanos. Y fíjense por qué también la daga es importante que haya quedado la cicatriz. Vamos en el mismo Juan 20. Vamos a Juan 20:20, fíjense.
Juan nos da otros detalles. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y que también él y el costado. ¿Ya vieron? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo te diría, ¿cómo no se iban a regocijar, verdad? Viendo al Señor en un cuerpo glorificado y ya cicatrizado, completamente sanado, porque ya no estaba, por eso dice que eran cicatrices, ¿verdad? Ya no estaba sangrando, ¿no? Ya no, las heridas no estaban vivas, ya eran heridas cicatrizadas, lo cual también yo les diría, pues es algo maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque no tardan no es tan rápido, ¿no? Que cicatricen heridas de ese tipo y ya estaban todas sanadas. Ahí están, miren, véanlas, ¿sí? Completamente sanado, dando testimonio de su gran amor por nosotros en esa cruz. El Señor no quiso dejar ni siquiera una pequeña duda, ni la menor duda delante de ellos. Y para quitar sus miedos, dudas, ¿no? Para que no pensaran que era un espíritu, a pesar de que se estaban gozando, ¿verdad? Como vemos ahí dice que se llenaron de gozo, como lo vemos en los siguientes versículos. Vamos, regresemos a Lucas 41. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, fíjense, todavía, o sea, aunque estaban llenos de gozo, seguían como que, no puede ser, o sea, ¿cómo estamos tan felices? Y bueno, si el Señor estaba, ¿será? ¿No? Todavía como, ¿será? ¿No? Dice, no lo creían y estaban maravillados. Todavía les dijo, a ver, ¿tenéis algo de comer? ¿No? Porque imagínense, ya estaban viendo huesos, carne, cicatrices. A ver, ¿qué más? El costado, ¿qué más quieren? ¿No? Y ellos sí, gozosos, pero los notaba incrédulos el Señor, ¿no? Por eso dice, a ver, dice, no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, ¿no? Han de haber dicho, a ver, Jacobo, ¿qué hay por ahí? ¿No? Tráete algo, quiere comer el Señor, ¿no? Le traen, a ver, pues un parte de un pez queda, ¿no? Y un panal. Y dice que él tomó y comió delante de ellos. Eso no lo podía hacer un espíritu, ¿verdad? Hoy nos imaginamos por historias, ¿no? Que nos cuentan, bueno, y sí sabemos, en el mundo espiritual, primera, no es visible, ¿verdad? Pero cuando nos han contado que si los fantasmas se ven y todo eso, pues ¿qué nos imaginaríamos? Que no comen, ¿verdad? Pues no tienen cuerpo material. Por eso son cuerpos, son espíritus, ¿no? El Señor Jesús, maravillándolos ahí, a ver, si les queda duda, miren, ahí está, qué rico está este pescado, ¿verdad? Hasta les pudo haber dicho, miren, es un guachinango, ¿no? Sabe a guachinango. Ay, sí, 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 sí tiene papilas, ¿no? Y ahí está, miren, la miel, sabrosa, ¿no? Hijo, el Señor otra vez con toda paciencia, ¿verdad? ¿No es suficiente las cicatrices? A ver, tráiganme de comer. Entonces, pero ahí estaba el Señor con toda paciencia, mostrándoles que en verdad tenía un cuerpo resucitado, ¿sí? Y como les decía, el Señor no iba a dejar ni la menor duda en ninguno de esos hombres que Él había elegido. Todos sus elegidos tenían que tener la evidencia, el testimonio, y a todos se les tenía que autorrevelar el Señor, a todos aquellos que Él había elegido. No debía quedar duda ni siquiera de algún otro que le pudiera costar trabajo creer. ¿Y de quién estoy hablando? El caso de Tomás, ¿verdad? El Dídimo, ¿no? ¿Recuerdan Tomás el Dídimo? Dice que cuando esto aconteció, no estaba él ahí. Él no estaba con los 11. Faltaba uno, faltaba Tomás. Y todos le platicaron, ¿no? Le dijeron lo que había pasado y le costó trabajo creer. Dijo, no, ¿cómo creen? O sea, traspasó. No, a ver, me están mintiendo.
O sea, estaba cerrado todo y se apareció el Señor en medio, sí, y nos dijo el shalom. Ay, no, ¿no? Y nos mostró los pies, los pies y las manos y las cicatrices. No, no, ¿cómo? No, no me digan a mí esto, ¿no? Le costaba trabajo creer. ¿Y qué dijo? 20:25, si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿no? O sea, a pesar de que se lo estaban diciendo, seguro los dos de Maús, María Magdalena, ¿no? Las mujeres, los ángeles nos declararon que estaba vivo. Y todavía le dicen, ¿se apareció a los 11? Tomás, ¿cómo seguía? No, no. ¿Como quién? ¿Como de incrédulos? No, porque esto fue 8 días después, ¿no? Ah, bueno, antes, pero el testimonio de Tomás va a suceder 8 días después, ¿sí? Primero se presenta a ellos, ¿no? Y les muestra. Y ellos ya habían creído, ¿no? Y después, ¿sí? Viene precisamente que el Señor dice, ¿no? Vamos a ver, lo que declara Tomás es, si no viere en sus manos los clavos, ¿no? Ahí está. Y metiere mi mano en ellos y en su costado, no voy a creer. Y entonces el Señor nos va a mostrar cómo, fíjense, nuevamente, ¿sí? Todo lo que hace, Él tiene un propósito y lo tiene ya planeado en su decreto divino y en sus tiempos perfectos. Sigamos leyendo, vamos a el 26 y 27 de Juan 20, fíjense. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién? Tomás, ¿verdad? El que estaba incrédulo, que dijo, no, yo no lo vi, yo no les creo. Y si yo no meto mi mano, mi dedo así en donde lo traspasaron en los clavos, no voy a creer en el costado. Entonces dice que llegó Jesús, estando otra vez las puertas cerradas. Fíjense cómo vuelve a hacer lo mismo el Señor por una sola oveja, ¿no? Estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, o sea, iba directamente el Señor a volver a hacer lo mismo solo para Tomás, para que creyera. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amados hermanos, el Señor usó esas cicatrices para mostrarle a Tomás que era el mismo Cristo resucitado, el que habían visto en la cruz, pero ya vivo, ¿verdad? Ahí está. No iba a perder a ninguno de los que el Señor le había dado. ¿Que faltaba Tomás? 8 días después fue por Tomás, ¿verdad? A mostrarle lo mismo. 8 días pasaron y el Señor vuelve a traspasar puertas cerradas, se pone en medio de ellos para que Tomás dejara de ser incrédulo, dice, ¿verdad? No seas incrédulo, sino creyente, a quitarle su incredulidad y convertirlo en el creyente que tenía que ser. Lo dejó introducir su dedo ahí, en la mano, en sus manos, ¿verdad? En su cicatriz del costado. Amados hermanos, vemos de nuevo que el Señor nunca llega tarde, ¿verdad? Nunca. Y con toda paciencia trata con nuestra incredulidad. Como decía Memo, ¿no? Para dar evidencia, ¿no? A todos nos puede dejar ver que así éramos, ¿no? Incrédulos, incrédulos. Seguramente también en el momento que vieron esto los discípulos dijeron, así estábamos nosotros, ¿verdad?
como Tomás. Cuando llegó el Señor tampoco lo creíamos. No podíamos dar crédito de lo que estábamos viendo, ¿no? Y quizá nosotros mismos hoy podemos juzgar a Tomás de incrédulo, ¿no? Pero ¿quién de nosotros no fue así? Todos éramos así. Nos decían, nos hablaban, ¿verdad? Yo hace poco me estaba acordando, ¿no? De cuando mi concuño Héctor me predicaba, me compartía, ¿no? La palabra y cómo me defendía yo con mis poquitos conocimientos que creía tener, ¿verdad? Este, de lo que aprendí, ¿no? En la Iglesia Católica Romana, daba yo mis argumentos, ¿no? Hoy me avergüenzo, de veras, ¿no? Por todas las cosas que decía, dije, hijo, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, pues eso me habían enseñado, eso era lo creía desde niño, ¿no? Hasta que leí la palabra y dije, no, hombre, por qué me dejé engañar, ¿no? ¿Por qué creí todas las cosas que me platicaron, ¿no? Los sacerdotes. Bueno, porque tenía que suceder el acto sobrenatural de volver a nacer. Sin volver a nacer, podemos seguir creyéndole, como decíamos, hasta Maussan, ¿no? Podemos seguir creyéndole hasta los gobernantes que hoy andan haciendo guerra, ¿no? En el nombre de Dios. Y de veras, qué triste, pero veo iglesias cristianas diciendo que está bien y diciendo que sí, que vaya a Israel y haga guerra y que mate a los incrédulos. Y pastoras, entre comillas, ¿no? Sabemos, en Estados Unidos, ¿no? Orando por Trump y en lenguas y diciendo que el que no está con Trump no está con Dios. ¿Qué? Por eso dije, bueno, pues sí, ahí está. Sigan eligiendo pastoras. El premio Nobel de la Paz, ¿verdad? La FIFA le dijo también premio especial por la paz. ¿Y qué está? ¿Cuál paz? Estamos viendo, empezamos orando por nuestros hermanos de esta iglesia, de verdad, de Siria, ¿no? Por Life Center. Ahí está, ¿cuál es la paz que está trayendo? No está trayendo paz este hombre, ¿no? Ni aunque lo diga que es en el nombre de Cristo, ni aunque diga que es, no, que es cristiano, no. Un cristiano no mata. ¿Están de acuerdo? El Señor Jesús lo dijo, lo ordenó también. Estaba en los mandamientos y cuando Pedro sacó la espada, ¿qué le dijo? No, basta. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿No? No se trata de espadas, no se trata de matar, pero lo podemos ver. Si éramos igual, incrédulos todos, hasta que no volvemos a nacer. Todos éramos muertos, incapaces de creer, hasta que llega el Señor Jesús, como les decía hace rato, y nos resucita, nos hace volver a nacer para que dejemos de ser incrédulos y seamos creyentes, como se lo dijo. Mete la mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Pero quién fue quien lo hizo? El Señor. Por Tomás, si hubiera sido por Tomás mismo, él se queda de incrédulo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Él no creía, ni porque se lo dijeron todos. Él decía, yo no creo. Fue el Señor mismo quien fue por esa oveja, porque era de él y no se le iba a perder una sola de sus ovejas, ¿verdad? Por eso el Señor llegó un día a nuestras vidas, para que pudiéramos decir como Tomás, ¿verdad? Después de tan maravillosa revelación del Señor Jesús, lo que va a decir Tomás, fíjense. Después de que ya le quita todas sus dudas, va a declarar esto, el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, léanlo todos conmigo, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, si tú hoy puedes decirle a Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío, no fue por tu propia inteligencia, ni porque tú sí no eras para nada incrédulo, no, fue porque Cristo lo hizo. No fue por tu bondad, ¿eh? No fue porque fuéramos mejores que Tomás o mejores que otros, ¿verdad? Que los que no creen. Todos somos muertos en delitos y pecados, pero el Espíritu Santo un día en nosotros aplicó
eficazmente la redención de Jesucristo resucitado. Y no vinieron ahora los varones que sí estuvieron el viernes porque les quería que me ayudaran a comentarles lo que vimos. Veíamos precisamente cómo el Espíritu Santo aplica la redención en nosotros, ¿sí? Jesucristo cumplió el plan de redención, pero el que hace precisamente la obra sobrenatural es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el que de manera eficaz, ¿sí?, nos hace volver a nacer para que esa redención la podamos tomar, porque si no podríamos haber estado como Tomás por siempre, ¿no? Así, sin creer. No, yo no creo. No, aunque me lo platiquen, ¿eh? Y que me lo platiquen 11 y 12 y mujeres y los dos de Maús, no creo. Así, así éramos. Pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Y ahí lo vimos, ¿no? En ese momento el Señor, sabiendo lo que estaba pasando en la mente de Tomás, se toma llega al octavo día, ¿verdad? Pasan 8 días y vuelve a buscarlo de la misma manera. Dijo, ahora sí va a estar Tomás, ¿verdad? Ahí lo voy a encontrar. Así lo hace con nosotros el Señor. Aplica de manera eficaz, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo la redención. Nos hace creer. Nos da un nuevo corazón para que en verdad podamos creer. ¿Sí? No fue nuestra bondad, fue el Espíritu Santo de Dios obrando en ti. No fue que tú tuvieras más inteligencia o tú menos, o tú eras un poco más bueno que el otro. No, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y les mandé por ahí, eso sí creo que lo deben de tener, los 4 estados, ¿no? Del hombre, ¿verdad? Los 4 estados del hombre. Y uno de esos, cuando estamos en el estado de pecado y miseria, no podemos salir de ahí. Es imposible. Pasamos de estar en un estado como cuando fue creado Adán, ¿verdad? Adán fue creado en santidad, en justicia y conocimiento de Dios. Pero cuando peca, cae al estado de pecado y miseria. Y de ahí ya no tiene, es ignorante de las cosas de Dios, ya no es considerado justo, sino un pecador culpable, y ya no es santo, sino pecador. Y de ahí el hombre no puede salir de ninguna manera. Ese estado se convierte en un estado estable. El de Adán era inestable, ¿no? ¿Sí? No se podía quedar así para siempre. Había siempre el riesgo de desobedecer. Y cuando cae, pasa al estado estable de quedarse como pecador por siempre. Y es lo mismo que vemos aquí en Tomás, ¿verdad? Estaba imposibilitado para creer. No podía creer. Aunque le hablaran, le predicaran, le dijeran, no, hasta que llegó. ¿Quién lo puede sacar del estado estable de pecado y miseria? Solo Cristo. Solo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y yo te diría, amado, aunque no hayas tocado sus cicatrices, aunque no las hayas visto directamente, con solo leer la escritura y tus ojos hayan sido abiertos por el Espíritu Santo, hoy puedes tú asegurar. Tú puedes con ojos espirituales mirar sus manos y mirar sus pies y saber quién es el Cristo de Dios. Que sí es este que está aquí en las Escrituras, es el Hijo de Dios y que sí resucitó, porque lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? No necesitamos estar presentes y ver, no necesitamos tener que meter la mano, necesitamos la pura obra del Espíritu Santo, ¿sí? Si hemos creído sin ver y tocar como Tomás, somos bienaventurados. Y esa es la bienaventuranza que fue emitida por el mismo Señor Jesucristo en ese momento en el que fueron abiertos los ojos de Tomás y el Señor Jesús le va a hablar de nosotros, fíjense. Cuando dice, Señor mío y Dios mío, Tomás, acto seguido, el Señor Jesús levanta la voz y dice, Jesús le dijo,
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ya vieron? Ahí está hablando el Señor de nosotros. ¿Sí? Amado hermano, amada hermana, el Señor Jesús ahí está hablando y refiriéndose a nosotros, los creyentes de las generaciones futuras, los que íbamos a venir, ¿verdad? Que creeríamos en Él, no por vista, sino fe, por fe. ¿Ya vieron? Esto es algo maravilloso. Ahí está la muestra de que no está en nosotros el creer, está en el Señor. Porque ya no está el Señor Jesús hoy para verlo, para tocarlo, para tocar sus cicatrices, para meter la mano en el costado. No está. Pero está el Consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad que Él mandó para que cada una de sus ovejas, cada uno de sus hijos, cada uno de ustedes pueda creer. Pudiéramos creer, para eso dejó el Espíritu Santo el Señor, ¿verdad? Si hoy creemos, es gracias a esa obra del Señor. Bienaventurados hermanos que han creído en la resurrección del Señor. Son bienaventurados. Hermanas, son bienaventuradas por haber creído sin ver, por pura fe. Por esa fe es un don de Dios que nos regala Él para poder ser salvos. Y en verdad sí somos bienaventurados, ¿eh? Porque creemos que esas cicatrices sí son señal de nuestra redención, aunque no las veamos, ¿verdad? Aunque no las sintamos. Porque para muchos otros que creen, los que no creyeron, los que no han creído y los que no creerán, estas cicatrices también son una señal para su propio juicio. Y son la tercera última reflexión. ¿Por qué mantuvo también el Señor sus cicatrices? Precisamente como una señal para juicio a los incrédulos. Los que no crean en el Señor Jesús, simplemente el día del gran trono blanco, cuando Él vuelva a juzgar a las naciones, aquellas manos suyas, ¿qué creen? Van a ser el terror de la creación y de todo el mundo. En cuanto Él levante sus manos, los que vean esas cicatrices se van a aterrorizar. Porque recordemos que va a levantar a vivos y muertos, los que hayan quedado y los que murieron. ¿Y quiénes creen que van a estar delante de Él? Los que lo traspasaron, los que lo crucificaron. Y en cuanto vean sus manos, ¿qué creen que van a sentir? Hijo, qué terror, ¿verdad? Por no haber creído en Él, por haberlo menospreciado, por haberlo vituperado, por haberlo matado y traspasado. En cuanto vean las manos del Señor Jesús, hijo, yo creo que van a querer echarse a correr, ¿verdad? Esas cicatrices que van a mirar, que van a ser visibles para todo el mundo, ahí sí, porque ahí ya va a estar todo el mundo delante de Él. Mirarán al que traspasaron. Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron y se lamentarán por sus pecados, ¿eh? Eso va a ser lo que va a suceder. No solo lo van a ver y van a decir, ay, mira, si es el que matamos, si era el Mesías, ¿no? Míralo, si está en el trono. No, se van a lamentar por no haber creído. Van a lamentar sus pecados porque esos pecados ya no van a poder ser perdonados. El día del juicio no es un juicio como lo hemos dicho siempre, ¿verdad? No es el juicio romano o anglicano que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que traes a tus testigos y que te defiendes, ¿verdad? No, 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 no. Señor juez, no, discúlpeme, está equivocado, ¿no? No era yo el que... No, no, no. Ahí el Señor va a decir, por favor, ¿sí? El que tiene las pruebas soy yo. ¿Sí? Y si estás a la izquierda, es porque tú nunca fuiste de mis ovejas. Y si estás a la derecha, es porque ya tienes perdón en Cristo, en el que juzga. Ahí está, ¿verdad?
No va a haber manera. Se lamentarán por sus pecados. Pero nosotros, amados hermanos, seremos bienaventurados por haber creído en el testimonio que la Escritura nos dio de Él. Y sobre todo, por el aliento que nos da el entender que tendremos un cuerpo glorificado como el de Él. ¿Sí? Y seremos librados de mucho peso, de muchos pecados y ataduras de este cuerpo presente. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les aseguro esto que vamos a tener un cuerpo glorificado? Porque lo dice la palabra. ¿Sí? Vamos a tener un cuerpo así como el que entró ahí, se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Tendremos cicatrices seguramente. Seguramente seguirán siendo visibles los padecimientos que hayamos tenido aquí en la tierra. Pero nuestros cuerpos glorificados ya no van a estar atados a las cosas de este mundo. Eso que hoy nos pesa, eso que hoy luego no nos deja, lo que nos hace que no queramos ir a la palabra, lo que nos da flojera, lo que luego nos hace pelear con los hermanos o caer en pecado, ¿qué creen? Ya no va a estar. ¿Sí? Ya no va a estar. Si a lo mejor a ti te dicen en tu casa, ay, es que eres bien enojón y para todo siempre estás peleando, ¿no? ¿Qué creen? En ese cuerpo glorificado ya no va a estar ese mal carácter. En ese cuerpo glorificado ya no va a estar esa pereza que te cuesta, ¿verdad? Que te hace que no quieras leer, que no llegues a tiempo, que no te levantes. Ahí ya no va a estar. En ese cuerpo glorificado ya no están esos pesos, ¿sí? Eso pesado, eso que nos ata al mundo. En ese cuerpo glorificado nos vamos a ver como vieron así los discípulos al Señor Jesús, ¿verdad? Resplandeciente, completamente en un cuerpo distinto y glorificado. Y termino citando lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipo en el capítulo 3, del 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Fíjense lo que dice Pablo, nos va a hacer mucho sentido con todo esto que les digo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Yo me he encontrado con hermanos que luego, no, es que yo le voy al PRI, al PAN, a Morena. Digo, hermano, ¿usted es cristiano? Pues usted no es de ninguno de estos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros no tenemos una presidenta, un presidente, nosotros tenemos un rey. Nosotros ya no somos de la democracia. Nosotros creemos en, ¿cómo se le llama cuando hay reyes? La monarquía, ¿verdad? Nosotros somos monarcas ya. No, no, nosotros no creemos en la democracia. Eso son cosas de hombres que sabemos que no sirven, imperfectas, ¿verdad? Nosotros creemos en la monarquía. ¿Cómo? Estás retrasado cuántos siglos? Como, ¿no? Miles. Estamos nosotros retrasados miles de años conforme al mundo. Sí, porque nosotros tenemos un rey de reyes. Y pertenecemos ya a un reino, no aquí. Por eso dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está ya en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ya vieron lo que les decía? Vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Y va a transformar este cuerpo que tenemos hoy de humillación, este cuerpo que carga con todo el pecado, ¿verdad? Será transformado y será como el de nuestro, nuestro Señor Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tiene el poder de dar vida eterna a toda carne, sujetando a sí mismo todas las cosas. Así como Él fue glorificado, Él se va a glorificar en todos nosotros. Todas las cosas sujetas a Él para su gloria. ¿Y qué? Además, como leemos, transformará nuestro cuerpo de humillación cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Vamos a, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy podemos entender sin haber visto. Hoy podemos ver sin estar presentes, Señor. Hoy podemos, a través de tu obra maravillosa, del Consolador, del Espíritu de verdad que tú dejaste para que morara en nosotros, podemos entender y creer que tú resucitaste, Señor, que tú resucitaste verdaderamente, que no te quedaste en la tumba, sino que recibiste un cuerpo glorificado, que tuviste el poder para volver a tomar tu vida. Gracias, Señor. Gracias que podemos creerlo firmemente, Padre mío. Y confiamos, Señor, en que tú sigues obrando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, quitando todos esos pesos, quitando todo aquello que nos ata al mundo, Señor. Gracias, Señor, que nos has hecho entender que tú tienes el poder para dar vida a toda carne. Así lo dijiste en Juan. A ti se te dio el poder para dar vida eterna a toda carne, para resucitar. Y sabemos, Señor, que a los que hemos creído en ti es porque tú nos resucitaste, tú nos diste vida, Padre, vida espiritual. Nos sacaste de ser muertos en delitos y pecados, de ser muertos espirituales, que no podíamos hacer nada. Nos cambiaste ese corazón, Señor, y nos diste fe y arrepentimiento para poder entender y creer todas estas cosas. Gracias, Señor, porque tú nos declaraste bienaventurados por haber creído sin ver. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste y no abandonaste a tus hijos en este mundo de perdición, sino que por el contrario, nos sigues llamando y sigues llamando a tus ovejas, Padre. Gracias, Señor. Te esperamos pronto en ese juicio del gran trono blanco, que sí, será terrible y lo sabemos, será terrible y tú lo dices, el día terrible del Señor para todas las naciones, para todos aquellos que no creyeron en ti, Señor, y mirarán al que traspasaron y caerán, Señor, nuevamente como si estuvieran muertos de miedo y de terror. Pero nosotros te agradecemos, Señor, porque hoy tenemos en ti a un juez. Ese juez que juzgará también es nuestro defensor, por el que fuimos perdonados ya de todos nuestros pecados, el que derramó su bendita sangre y nos redimió y nos compró. Ese es nuestro Rey, nuestro Rey, nuestro Rey verdadero eres tú, Señor Jesucristo, el que mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Sigue hablándole a tus hijos amados, Padre. Sigue mostrando tu poder, Señor, para transformar, para regenerar vidas, Padre mío. Y que los hermanos que hoy no pudieron estar, Señor, puedas hacer en ellos esa gran obra, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque eres poderoso y nos amas. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Padre Celestial. Amén. Y ahora sí, ponte de pie y vamos a cantar alabanzas al Señor.